Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Martín, estudiante del tercer semestre de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela, y el día de hoy, junto con mis compañeras Vanessa, Estefanía y Génesis, le vamos a hablar acerca de los tromboembolismos pulmonares. Sin embargo, para iniciar, debemos conocer en sí la definición de un tromboembolismo. Entonces, ¿qué es? Es un encabamiento de sustancias insolubles en la circulación pulmonar. Básicamente, tapa las arterias. Hay tres tipos de émbolos. Son los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Los sólidos son coágulos, ¿ok?, que se ubican más que todo en los miembros inferiores y van transportándose por el sistema circulatorio hasta llegar a los pulmones, ¿ok?, y provocar una obstrucción. Tenemos la fisiología, consiste básicamente en la triada de Virchow, éxtasis sanguíneos, disfunción endotelial y un estado de hipercoagulabilidad, que básicamente son mecanismos fisiopatológicos que predisponen a la formación de trombos, luego que se desprenden y viajan hacia la circulación, lo que les mencioné anteriormente. Fíjense, tenemos pacientes de riesgo, sobre todo los postoperatorios, a formar este tipo de émbolos, ¿ok? Tenemos la clínica, que consiste en la falta de aire, dolor en el pecho, tos, arritmias cardíacas, desvanecimiento o mareos, sudoración, edemas en miembros inferiores y cianosis. A su vez tenemos unos factores de riesgo que consisten en la enfermedad cardíaca, el cáncer, cirugía, trastornos que afectan la coagulación, viajes largos, tabaquismo, suplemento estrógeno, sobrepeso, embarazo y COVID. Aquí en COVID hay que estar muy pendiente con el COVID, ¿ok? Tenemos el diagnóstico, que es varios tipos de exámenes, por supuesto, y entre ellos están la angiografía pulmonar, el análisis de sangre, rayos X de tórax, ecografía, exploración y ventilación y percusión y una resonancia magnética. Seguidamente tenemos el edema agudo, que se define como un cuadro clínico secundario a la insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo o por una estenosis de la válvula mitral, con el siguiente aumento de la presión capilar pulmonar y en la extravasación del líquido al intersticio y alvéolos pulmonares. El diagnóstico se requiere hacer un rayos X de tórax, una exploración física, un electrocardiograma y, por supuesto, análisis de sangre. Los síntomas más frecuentes son la disnea, la ortopnea, el mal estado general, la sudoración excesiva y la frialdad de la piel. El inicio de este cuadro puede ser brusco, frecuentemente es nocturno y la incidencia aumenta en base a la edad, ¿ok? Toda situación que eleve la presión capilar pulmonar provocará un edema agudo de pulmón. Para seguir el punto, también tenemos la hipertensión de pulmón, que es un tipo de presión arterial alta que afecta las arterias pulmonares y el ventrículo derecho del corazón. Sus síntomas son la cianosis, la presión o dolor en el pecho, la síncope, taquicardia, fatiga, disnea y edema en miembros inferiores. Entonces, esto quiere decir que el corazón hace un esfuerzo mayor para bombear la sangre a través de los pulmones. Con el tiempo, este esfuerzo adicional que realiza hace que el músculo cardíaco se debilite y falle. Entonces, sabemos que los vasos sanguíneos se estrechan y se bloquean o incluso llegan a destruirse. Entonces el daño se retorna al flujo sanguíneo a través de los pulmones y aumenta la presión arterial de los mismos. Ahora bien, continuamos con lo que es tromboembolismo pulmonar, edema agudo de pulmón e hipertensión pulmonar. ¿Qué es el tromboembolismo pulmonar? Es una oclusión parcial o completa de la arteria pulmonar o sus ramas que generan consecuencias hemodinámicas determinadas por el tamaño y la localización del émbolo. En la mayoría de los casos, la embolia pulmonar es causada por coágulos sanguíneos que viajan a los pulmones desde las venas más profundas. Dentro de las complicaciones podemos mencionar que las más graves ocurren cuando una gran parte del coágulo viaja por el torrente sanguíneo hasta los pulmones, causando el bloqueo completo de la arteria.
Dentro de las complicaciones podemos mencionar que las más graves ocurren cuando una gran parte del coágulo viaja por el torrente sanguíneo hasta los pulmones, causando el bloqueo completo de la arteria. A largo plazo podría producirse el síndrome posttrombótico, que cursa con inflamación, dolor y decoloración. El tromboembolismo pulmonar puede conducir también a la hipertensión pulmonar, poco frecuente cuando se produce repetición de pequeñas embolias que se desarrollan con el tiempo y dan lugar a una hipertensión pulmonar crónica. Entre otras complicaciones encontramos infartos pulmonares, fallos cardíacos derecho y derrame pleural. En el mismo orden de ideas tenemos el edema agudo de pulmón. Es una condición patológica caracterizada por la acumulación anormal de líquido en los espacios extravasculares del pulmón. Dicho de otra forma, el líquido se acumula en las numerosas bolsas de aire en los pulmones, que son los alveolos, y dificultan la respiración. En la mayoría de los casos, los problemas del corazón pueden ocasionar esta patología. Sin embargo, el líquido puede acumularse por neumonía, exposiciones a toxinas o medicamentos y traumatismo en la pared torácica. Seguidamente mencionamos los tipos de edema de pulmón, en el cual encontramos el cardiogénico. Este es debido al mal funcionamiento de la parte izquierda del corazón. Cualquier enfermedad que cause un mal funcionamiento en esa área trae como consecuencia que la sangre se acumule hacia atrás, es decir, hacia los pulmones donde se estanca. Edema pulmonar no cardiogénico. Aquí se incluyen las causas que provoca una invasión del líquido hacia los pulmones, pero sin que el corazón esté enfermo. Por ejemplo, problemas en las paredes de los capilares sanguíneos. Edema pulmonar neurogénico. Es menos frecuente y sucede cuando una persona tiene una lesión cerebral por un trauma o tumor. Cuando se elimina el control del cerebro sobre el hipotálamo, el sistema nervioso simpático, que se encarga del funcionamiento de los órganos internos, aumenta el paso de sangre a los pulmones y este exceso inunda a los alveolos. Como consecuencia ocurren las siguientes complicaciones. El edema pulmonar es una causa frecuente de insuficiencia respiratoria, ya que conduce a la alteración de la relación ventilo-perfusión. También puede ocasionar derrame pleural. Se puede acumular líquido en el espacio pleural como consecuencia de insuficiencia cardíaca o embolia pulmonar. Finalmente, tenemos la hipertensión pulmonar. Es un trastorno fisiopatológico que cursa con elevación de la presión en la circulación pulmonar. Es una elevación sostenida de la presión arterial pulmonar media mayor que 25 milímetros de mercurio. El daño ralentiza el flujo sanguíneo a través de los pulmones y aumenta la presión arterial. El corazón debe hacer un esfuerzo mayor para bombear sangre. Con el tiempo, el esfuerzo adicional hace que el músculo cardíaco se debilite y falle. Y por último, mencionamos las complicaciones de la hipertensión pulmonar, las cuales pueden ser agrandamiento del lado derecho del corazón, insuficiencia cardíaca, coágulos sanguíneos, arritmia y complicaciones en el embarazo. Fisiopatología del tromboembolismo pulmonar. Tenemos que esta se comprende de la tríada de Virchow, en donde hay una lesión endotelial de las células endoteliales del vaso sanguíneo, que va a activar el factor 7 y el mecanismo de la coagulación, el cual se amplifica por la síntesis plaquetaria de PGG y PGH2, así como de tromboxano, el cual va a formar agregados de plaquetas, la trombina y el colágeno. De la trombina es de lo que va a estar hecho el trombo. En el éstasis del flujo, este se puede producir por inmovilidad, insuficiencia cardíaca o lesión de la médula espinal. Se va a producir una disfuncionalidad de las válvulas del seno venoso y va a promover la formación de trombos en las valvas de las venas. Hipercoagulabilidad sanguínea. Al transformarse el fibrinógeno en fibrina, se libera el fibrinopéptido A y el fibrinopéptido B, lo cual va a acelerar la formación de monómeros de fibrina y va a aumentar los complejos solubles de fibrina. Hay activación patológica del mecanismo de coagulación, lo cual va a hacer que se prolifere o que predomine la obstrucción total o parcial de la trombosis. Hipertensión pulmonar. En la hipertensión pulmonar hay una disfunción endotelial similar a la que va a haber en el tromboembolismo pulmonar, que va a producir un desequilibrio de agentes vasoactivos, endotelina 1, óxido nítrico,
prostaciclina con predominio de la vasoconstricción. Va a haber inflamación y trombosis in situ, un remodelado o una alteración de la pared vascular de las arterias pulmonares. Esto va a ser morfológico. Va a haber hipertrofia de las células musculares lisas de la capa media. Va a aumentar la presión de la arteria pulmonar. Va a haber cambios en el árbol vascular bronquial, incrementa la resistencia vascular pulmonar y hay sobrecarga del trabajo del ventrículo derecho, fracasando y ocasionando la muerte del paciente. Respecto al edema agudo de pulmón, tenemos que en este caso una insuficiencia cardíaca va a producir una vasoconstricción sistémica dependiente de catecolaminas junto al mecanismo de Franz-Starling. Aumenta la presión del llenado del ventrículo derecho y mantiene el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Cuando esto falla, el ventrículo izquierdo aumenta la presión hidrostática pulmonar y ocurre una falla capilar que conlleva una serie de fenómenos como el inflamatorios y aumento de la permeabilidad capilar, transudación del líquido hacia el intersticio del pulmón, un aumento de la presión arterial izquierda. Esto sobrepasa la capacidad del espacio intersticial y el agua se acumula a nivel alveolar. Esto va a ocasionarnos un intercambio de gases respiratorios deficiente que va a perpetuar, por supuesto, lo que va a ser el edema agudo de pulmón. Respecto a las manifestaciones clínicas, estas tres patologías presentan una similitud, por ejemplo, de la disnea. Los tres presentan disnea, solo que en el tromboembolismo pulmonar es leve, en la hipertensión pulmonar es aguda y en el edema de pulmón es de forma súbita y con empeoramiento de la disnea previa. En el tromboembolismo pulmonar se puede presentar hemoptisis y en el edema agudo de pulmón se presenta expectoración rosada o blanco espumosa. Tenemos presencia de edema en el tromboembolismo pulmonar también, básicamente también en miembros inferiores, al igual que en el edema agudo de pulmón. Tenemos presencia de dolor en la región surural, disminución de la complicancia en el tromboembolismo, aumento del segundo ruido cardíaco, elevación de la presión venosa central. En la hipertensión pulmonar tenemos fatiga, mareo, síncopes, taquipnea, dolor torácico también, un ritmo cardíaco irregular y acelerado. En el edema agudo de pulmón también se presenta la diaforesis, palidez cutánea, frialdad distal, crepitantes húmedos bilaterales, ingurgitación yugular, taquipnea, expectoración rosada, oliguria, taquicardia y pulso débil. Acciones de enfermería en pacientes con tromboembolismo pulmonar. El personal de enfermería debe proporcionar reposo y oxigenoterapia. Los pacientes de dicha patología presentan hipoxia de una intensidad aproximada debido a la alteración en relación con la ventilación-perfusión. Además, el personal de enfermería debe proporcionarle analgesia del dolor con meperidina en dosis de 100 miligramos por vía intravenosa. Este es un analgésico central de tipo morfínico y se repite de ser necesario. Informarle al paciente sobre la limitación de ejercicio físico, ya que este previene la posible movilización y liberación de nuevos émbolos. Además, disminuye el consumo de oxígeno y trabajo de un posible corazón en situación de fracaso agudo. Es importante movilizar a los pacientes encamados, evitando una trombosis que pueda llegar a los pulmones. Acciones de enfermería en pacientes con hipertensión pulmonar. Es importante brindarles oxigenoterapia, supervisar la rehabilitación cardiorrespiratoria y muscular de los primeros 3 meses, controlada con oximetría de pulso y frecuencia cardíaca. Si la saturación de oxígeno es de 91%, se debe adicionar oxígeno por naricera y continuar la rehabilitación luego de una pausa. Si la frecuencia cardíaca es de 120 por minuto, se debe detener hasta su recuperación. Administración de anticoagulantes orales en pacientes con INR 2-3, especialmente
en pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1 y grupo idiopático. Son las referencias bibliográficas consultadas. Espero que les haya sido de gran utilidad este video y por favor denle me gusta. Muchas gracias.